La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro profético de Isaías, capítulo 53, verso 3 al 6, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El mensaje de esta mañana es el siervo sufrido, el Señor Jesucristo. El mundo ha tenido en cada siglo a muchos hombres doloridos, pero solo ha habido un varón de dolores. Los dolores del Hijo del Hombre fueron totalmente singulares y sin paralelo. El suyo fue el dolor de una singular situación que nadie la ha experimentado en la tierra. En primer lugar, la humillación. Muchos hombres han habido que, criados en la falda de la opulencia, se han visto por accidente o fracaso seducidos a la pobreza y a la vergüenza. Pero nadie tuvo jamás que dejar tanto como el Señor Jesucristo cuando se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allá llegó el Hijo de Dios, allá llegó el Señor Jesucristo. Esto no es un ritualismo, esto no es un cántico de cada 24 de diciembre. Esta es la realidad. En la cruz Él avergonzó al diablo. En la cruz Él despojó potestades y todo lo hizo por amor a esta humanidad, entre los cuales estamos todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, de un hombre natural, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que era rico, y cuán rico, se hizo por nosotros pobre, y oh, cuán pobre. A ver, pues, si revisamos la historia universal y vamos a encontrar a alguien que dijo: aquí está mi cuerpo, no quiero que sea incinerado, quiero que sea sacrificado como fue el Señor Jesucristo. En el Calvario, vituperado, ofendido, sus santas barbas fueron arrancadas, fue escupido, fue pateado,
fue golpeado, fue escarnecido por toda la humanidad. En segundo lugar, la oposición. La contradicción que él sufrió en manos de pecadores contra sí mismo fue también singular. Y cuando hablamos de singular, hablamos de que él solo lo sufrió. No hay ninguno, pues. A ver, veamos si la historia nos da nombres de tal o cual persona que por ese acto mesiánico fue vituperado, saliendo del trono de gracia, el Hijo de Dios, estando allí en el cielo, baja a la tierra, porque así le plació al Padre, para de una vez por todas sepultar el pecado. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él en persona, no es en ninguna manera materializada como se lo quiere presentar. Eso es blasfemia. Aunque varón de dolores, el Señor Jesucristo fue menospreciado y desechado por los hombres. Por eso es que Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban pateando, crucificando, matando, destrozando al Hijo de Dios. Y no lo sabían. ¿Por qué? Porque Satanás les había puesto el velo de la incredulidad. Handel fue descubierto llorando mientras ponía música a estas palabras. La común simpatía destinada a los simples mortales que padece le fue negada. La oposición de Satanás a la muerte de la cruz fue otro amargo elemento en los dolores del Salvador. Satanás no quería que muera. Satanás estaba allí buscando la manera como él no llegue a la cruz, porque sabía que el único, el indivisible, el inescrutable e imponderable sacrificio en la cruz del Calvario devenía en la victoria total. Por eso Corintios dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde no pudiste retener al Cristo de la gloria? Obsérvese la tentación en el desierto. Satanás lo tentó 3 veces en el desierto. Y el Señor Jesús lo resistió en persona. Esto no fue en espíritu. Esto no fue enviado por un telegrama. Esto fue en persona, en vivo. Como dicen nuestros muchachos, face to face, allí cara a cara. Y el Señor lo resistió. ¿Y cómo lo resistió? Empleando la palabra del Padre. El que tiene la palabra del Padre tiene el escudo de la victoria en Jesucristo. La reprensión al viento. Quería tirar abajo la barca donde iba el Señor Jesús acostado en la barca. Y Satanás levantó los vientos, levantó las olas. Y el Señor le dijo: ¡cállate! Y al viento le dijo: enmudece. Él creó todo y tiene autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. La misma palabra que se emplea con el trato a los espíritus inmundos, el Señor Jesucristo los empleó. La reprensión de Pedro y el quítate delante de mí, Satanás, cuando él le dijo, Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, en ninguna manera te suceda esto, refiriéndose a la dolorosa muerte. Porque decía Pedro: yo voy a morir por ti. Mire usted
cómo a veces estas cosas se quieren exacerbar y salir del canon de lo real, de lo cierto, de lo verdadero. Hay personas que a veces dicen, no te preocupes, que yo voy a enfrentar el problema, yo voy a morir por ti, yo me sacrifico por ti. El momento que ve, cuando esté en el campo de juego, que las cosas son totalmente diferentes, viene y dice, hermano, no se pudo. Hermano, discúlpame, pero yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero no se pudo. El Señor Jesucristo no dijo eso. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en la cruz, al Señor Jesucristo le escarnecían y le dijeron, desciende. Si tú desciendes de la cruz, te creemos. Pero no entendían que Él obedeciera a la voz del Padre. Él no obedecía a la voz de los fariseos ni de los sacerdotes religiosos. El Señor Jesucristo obedecía a la voz de su Padre. Por eso el Padre dijo cuando Él se bautizó en las aguas del Jordán, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Cuando nosotros le agradamos a Dios en nuestros actos, en nuestras ejecuciones, el Señor bendice nuestras vidas. En tercer lugar, la anticipación. Muchas veces nos hemos visto constreñidos a decir, es bueno que no sabemos lo que nos espera. Hay gente que dice así, la verdad es que yo no sé lo que me espera. Cuando nos ha sobrevenido alguna repentina y terrible calamidad, estas cosas no son misericordiosamente ocultadas de nosotros, pero Cristo previó todo lo que estaba delante de Él. Él vino a no ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y dijo, y yo, si soy levantado de la tierra. Y decía esto, dando a entender de qué manera iba a morir. En Juan capítulo 12, versos 22, 32 y 33, dicen así, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El suyo también fue un dolor de una manera muy singular. El dolor terrible, el dolor de la muerte en el sacrificio por la humanidad. El Señor Jesucristo en el estertor ya para finalizar su existencia en esta tierra, exclamó con todo lo profundo de su corazón y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el espíritu no podía ir a manos de Satanás. El Señor te reprenda. El espíritu de nuestro Redentor tenía que ir en cumplimiento a su palabra, como enseña Eclesiastés 12, al Señor Jehová, a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos ha dado el soplo en nuestras narices. Él nos ha dado para que vivamos. Alabado sea su santo nombre. En cuarto lugar, la separación. El Señor Jesucristo pisó el lagar solo. Estaba perfectamente en su ambiente en el cielo, pero estuvo terriblemente solo en la tierra. Muchas personas hay que no les gusta entrar en el campo de batalla, sino que les gusta andar en grupos para sentirse fuerte. Por eso enseña el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo precioso del Señor, ninguna arma forjada será levantada contra nosotros. Enseña entonces el Señor que su misma naturaleza como santo y divino lo hizo separado de los pecadores. Aunque Él fuera hecho en semejanza de carne de pecado, Él estaba separado.
Las circunstancias, la disposición y la elección traen frecuentemente sobre los hombres el dolor de una vida separada. Nadie podrá sentir esto de una manera tan intensa como el Hijo de Hombre, que era también el Hijo de Dios. No podía el Señor Jesús. Él se afirmaba en su Padre. El consuelo de Él era su Padre. La respuesta de Él era su Padre. Alabado y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, la relación. El suyo era enfáticamente el dolor de una relación singular. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Solo Él pudo hacer esto de la manera que una madre amante lleva las enfermedades y los dolores de un hijo amado que sufre. Amó tanto el Señor y sigue amando todavía el Señor, que cuando nosotros reprendemos las enfermedades, decimos en el nombre de Cristo Jesús, porque solo Él puede quitar las enfermedades y los dolores que tú tienes, querido amigo, amado hermano. Tan intensos eran su amor y simpatía por nosotros como hombres pecadores, que no pudo refrenarse de llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Fue sobre este santo varón, santo hombre de Dios, el Señor Jesucristo, totalmente consagrado, que Jehová cargó la iniquidad. Entiéndase que la iniquidad es la maldad de todos nosotros. Fue por nosotros que derramó su santa y dolorida alma hasta la muerte. Mirad y ved, si hay dolor como mi dolor que ha venido, el Señor sentía un dolor tan intenso en su corazón y lloraba porque se iba y mucha gente se iba a perder, y es lo que está ocurriendo en estos tiempos. No nos importa cuánto pasáis por el camino. Lamentaciones capítulo 1 verso 12 dice: ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de ardiente furor. Querido amigo, amado hermano, los dolores, las enfermedades, todo lo dejó el Señor clavado en la cruz del Calvario. Por eso, el que ama ese santo sacrificio, el que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tiene sanidad divina, tiene liberación de enfermedades. ¿Y qué más? Cuando lo confiesa con su boca y lo cree de corazón, la santa bendición del Señor reposará en su vida todos los días de su existencia, hasta que Él venga por toda su iglesia, por todo su pueblo.